Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La palabra hecha carne. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esta sección la iniciaremos leyendo Juan capítulo 1, los versículos 1 al 3 y el versículo 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos: ¿qué hizo Jesús, Dios mismo, y por qué es esta verdad la más importante que podamos conocer? Juan no comienza su evangelio con el nombre Jesús, ni con su papel de Mesías o Cristo, sino con el término logos, que traduce la palabra. En la época en que Juan escribió, varios sistemas filosóficos utilizaban el término logos para referirse a la estructura racional del universo o a la lógica y la razón en sí mismas. Además, Platón, el influyente filósofo de la antigüedad, había dividido la realidad en dos ámbitos o esferas. ¿Sabes cuáles eran esos dos ámbitos o esferas? La primera, la esfera celestial e inmutable, donde existe la perfección absoluta. La segunda, la esfera terrenal, perecedera y cambiante, una representación muy imperfecta de la de arriba, donde quiera que ésta supuestamente existiera. Algunas filosofías identificaron el logos como un intermediario abstracto entre las formas eternas y las formas terrenales perecederas. Juan utiliza el término logos o la palabra de una manera completamente diferente al uso que le daban los filósofos. Aquí Juan emplea el término para designar a Cristo, quien vino para revelar el carácter, la mente y la voluntad de Dios el Padre. Juan sostiene que el Verbo, el logos, no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Para Juan, el logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, se reveló a la humanidad de la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. Dios se hizo carne. En el Evangelio de Juan, el logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y el espacio, que habla, actúa y se interrelaciona con los humanos en un nivel personal. El Dios eterno se hizo ser humano, uno de nosotros. Dediquemos unos minutos analizando Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la expresión «y el Verbo se hizo carne», la frase «se hizo» es una traducción del verbo griego hionomai. Este verbo significa llegar a ser y está en tiempo aoristo, tiempo pasado. Este tiempo aoristo en el griego implica una acción puntual en el pasado. El mensaje claro de parte de Juan es que en el devenir del tiempo,
tiempo pasado desde la perspectiva de Juan, Dios, el Hijo, el Cristo, el Verbo de Dios, llegó a ser algo que no era antes de su encarnación. Llegó a ser totalmente humano y totalmente divino. ¡Qué misterio! En Juan capítulo 1, versículo 14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida como habitó es el griego eskenoo, que significa colocar una tienda de campaña o acampar. Juan alude a Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí vemos que Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Del estudio de hoy podemos extraer 3 aplicaciones espirituales significativas. Primero, la cercanía de Dios a la humanidad. Segundo, el llamado a reflejar el carácter de Cristo. Tercero, la esperanza de la redención. La cercanía de Dios a la humanidad. Dios el Hijo, la segunda persona divina de la deidad, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, quien es conocido con el nombre de Jesús. Esta verdad nos recuerda que Dios no es un ser distante o indiferente, sino que está profundamente interesado en nuestra vida y ha decidido estar cerca de nosotros. Espiritualmente, esto nos invita a cultivar una relación personal con Cristo, confiando en que Él comprende nuestras luchas y nos acompaña en cada momento. El llamado a reflejar el carácter de Cristo. Dios el Hijo o Jesucristo no solo vino a vivir entre nosotros, sino que mostró la gloria de Dios a través de su vida, lleno de gracia y de verdad. Esto nos desafía a seguir su ejemplo y vivir una vida que refleje estas cualidades del carácter divino. Como cristianos, debemos esforzarnos por ser instrumentos de gracia y portadores de la verdad, mostrando el carácter de Cristo en nuestro trato con los demás. Sobre la tercera aplicación espiritual, la esperanza de la redención, podemos concluir lo siguiente. El hecho de que Dios el Hijo se hizo carne no solo nos muestra su cercanía, sino también su misión de salvarnos. Al tomar nuestra naturaleza, Él se identificó con nosotros para ofrecernos salvación y vida eterna. Espiritualmente, esto nos da esperanza en medio de nuestras dificultades y pecados, sabiendo que Jesús ya ha hecho posible nuestra redención. Esta verdad nos anima a vivir con fe y esperanza, sabiendo que en Cristo tenemos la promesa de una vida eterna y restaurada. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.